Buenos días, mis queridos suscriptores y usuarios del canal. Hoy esta es la segunda parte, ¿ok?, de la limpieza de los carburadores de este Honda 45 caballos 4 tiempos, ¿ok?, que es el mismo 50. En el primer video vimos el desmontaje completo, la limpieza, ¿ok?, de los carburadores. Les limpié uno, los huequitos, vimos todo. El deber ser es siempre usar un compresor, ¿ok? El compresor, ustedes no vieron esa parte, pero yo les dije que después seguía limpiando el resto de los carburadores, que eran dos más. Yo sí, hay que soplar todas las mangueritas, todos los huequitos siempre, ¿ok?, antes de armar los carburadores. Vale, de todos modos yo les armé en la primera parte uno, ya, ¿ok? Eso ya lo vieron todo. Hoy aquí tengo los carburadores y todos los componentes, ¿ok? Ya se los muestro. Y bueno, vamos a proceder al ensamble de todo esto y a la instalación, ¿ok?, de todos los componentes que tuvimos que quitar, retirar para poder hacer este trabajo. Bueno, brevemente les enseño. Así dejamos el motor en aquella última oportunidad, cuando sacamos todo el conjunto de los carburadores. Yo previamente ya puse la junta, ¿ok?, del múltiple de admisión con grasita, y la puse allí de una vez. Hay que ponerla allí para que no se dañe en el momento de meterla. Ella tiene dos espárragos, ¿ok?, donde metemos la pieza y ya está, y ya queda en su sitio. Bueno, aquí tenemos los carburadores, ¿ok? Previamente les dije que siempre los marcaran una rayita para que no se equivoquen. Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Aquí tenemos el múltiple de admisión, ¿ok?, con el vacuum. Cuando está frío el motor en las mañanas lo deja acelerado un poquito, ¿ok? Tenemos la pieza que agarra todos los carburadores y a la vez es la base del filtro. Y el filtro previamente lo limpié, eso tenía de todo, anime, la goma de la tapa de adentro del motor, la espuma esa. Bueno, tenemos los tornillos, todas las varillas que vamos a usar, que lleva para el reglaje. Vamos a hacerle el reglaje, ¿ok? Tenemos por aquí un rachecito, una extensión con un dadito 10, una llave 10, unos destornilladores de pala, uno de estría, pinza y una piquetica para las briditas. Vamos a picar, vamos a hacer una grasita también. Bueno, vamos a proceder entonces a la instalación de todo esto, hacerle la sincronización, ¿ok? Y bueno, termina este trabajo. Vale, seguimos. Bueno, entonces empezamos. Cogemos el múltiple de admisión, ¿ok? Previamente ya yo lo había revisado las juntas, ¿ok?, o las empacaduras. De este lado ni se salieron las tapas, esto está bien. Y de este lado revisé y evalué de que no hay por qué cambiar la junta del carburador. Si hubiera alguna que estuviera rota o algo, hay que cambiarlas, ¿ok? Igualmente, si hubiera alguna que estuviera rota entre la plancha de plástico y el cuerpo, el múltiple de admisión, ¿ok? Aquí llevo otra junta, habría que cambiarla. Esta también está bien, ¿ok? La junta va aquí, en la parte de adelante de los carburadores. Cualquier chorreo o algo cae aquí adentro. Para eso es la junta, que no salga y caiga afuera del motor. Bueno, entonces vamos a proceder. Agarramos el múltiple de admisión, ¿ok?, y agarramos el primer carburador. Metemos estas mangueritas, ¿ok?, son las que accionan el vacuum, este vacuum, que en las mañanas cuando está frío el motor, que lo encienden, lo deja acelerado en 5 segundos y después cae el relentivo al mínimo que debe caer. Bueno, entonces, estas mangueritas del vacuum van de este lado, ¿ok? Son las pequeñitas que llevan los carburadores por aquí. Las grandes son las de llenado de gasolina. Entonces, metemos esa del vacuum, la primera, ¿ok? La metemos. Y bajamos el carburador. Muy bien, y metemos el carburador en su guía. ¿Okay? Tiene unas guías, no hay cómo equivocarse. Hace que la manguerita, vale, ahí lo tengo. ¿Okay? Y una vez que lo tenemos así, bueno, desprensamos la manguera un poco. ¿Okay? La cuadramos bien. Vale, vamos con el número 2. Número 2 es este. Igual, buscamos la manguera del vacuum, ¿ok? Y la metemos. Medio metemos ahí. ¿Ok? Ahí entró.
buscamos las guías del carburador. Son 2 guías, les recuerdo. Bueno, una guía, perdón, aquí está una. ¿Ok? Sí, tiene una sola. Y bueno, y metemos la tercera manguerita del vacuum. ¿Ok? Medio metemos así, después las acomodamos con la pinza. ¿Vale? La metemos, le damos la vuelta al carburador. Metemos el carburador, le metemos el rolín del carburador en la palanca que acciona la aceleración, que va agarrada después con el cable de aceleración. Metemos este carburador en la guía, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces los tenemos ahí ya presentados. Ahora que me interesa fijarlo, después le acomodo las mangueritas del vacuum, le acomodamos todas las mangueritas. Ahorita me interesa fijarlo y vamos a ponerle entonces la pieza que fija. Vale. Les recuerdo que tiene una sola posición. Esta va hacia abajo, ¿okay? Donde están las grapas del starter o el ahogador, ¿okay? Que están aquí. Uno del eléctrico y otra del manual. Vale, esto queda hacia la parte de abajo. Les recuerdo que, bueno, siempre lo de las juntas, que si ven algún problema en las juntas, no duden en cambiarlo. Vale, otra cosa que le quería recordar es que acuérdense de que ellos traen, ok, que debería de quedarse aquí estas piezas, ok, estas bocinas que tiene aquí, estos espaciadores. En este caso se vino pegado en el tornillo, ok, en este tornillo se está pegada, ahí la dejé, ok. Estos espaciadores se salen a veces en la instalación, así como estoy haciendo yo ahorita, se quedan por fuera, por aquí. Después armas, montas el filtro, ok, y lo montas y trancas y resulta que termina yéndose la pieza por el carburador y para adentro. Yo los he encontrado bien adentro, ok. Ojo con estos espaciadores que van en la tapa de sujetar los carburadores. Este que tengo en la mano es el que se le quedó la pieza. Bueno, aquí lo voy a meter donde va. Ok, presentamos. Ya, subimos un poquito. Vale, cayó. Muy bien, entonces, lo importante ahorita es presentar los carburadores que queden todos donde van. Eso es lo que estoy haciendo. Metiéndole los tornillitos ahorita nada más. Vale. Acuérdense que les dije también que, les recuerdo ahora, ya va, se me pasó. Vamos a concentrarnos en esto antes de que se me mueva. Vale, con el dadito 10 ajustamos los tornillos nada más. Cuando veamos que no da más a la mano, lo dejamos y seguimos para el otro, y cruzaditos. Ok, seguimos con este. Vale. Seguimos con uno de aquí abajo. Seguimos con uno de aquí arriba. Les recuerdo que había un carburador de este motor. En la primera parte les expliqué que no, este carburador que tiene este rolín aquí no debería de estar aquí. Él lleva uno solo, que es el que comanda la pieza de aceleración. Me imagino que en alguna oportunidad no consiguieron, pues debería de ser así para poder hacer la regulación, ¿ok? La sincronización de los carburadores debería ser como este, con un tornillo aquí, pero bueno, no lo tiene. No, lo tuvieron que cambiar en alguna oportunidad por algo y consiguieron, fue uno de estos y se lo pusieron. Ahora yo tengo que ver cómo vamos a hacer lo del reglaje, pues, que es lo más importante. Si no está bien, no queda bien. Vale, entonces seguimos. Vale, una vez que apretamos a mano, volvemos a rectificar. Volvemos a rectificar cruzadito. Y entonces sí, vamos a usar la herramienta. ¿Ok? Cuarto de vuelta ajustado. ¿Ok? Venimos arriba, abajo, arriba, abajo. Vale, nos vamos aquí al medio otra vez. 10-12 libras. Yo las tengo en la mano, en la mano, el torque. Vale, vamos a ver.
y vuelvo a verlo. Bajamos, subimos, bajamos y subimos otra vez. Vale, tenemos los 6 tornillos de los carburadores apretados por igual, ¿ok? Ya los tenemos instalados. Bueno, entonces vamos a seguir ahora. Vamos a ponerle las mangueritas, ¿ok? Las mangueritas de alimentación de gasolina. Aquí hay uno, este lo tiene aquí. El carburador de abajo quedó con su manguerita pegado porque va directo a la bomba de gasolina, que nos las vamos a encontrar aquí y va a enchufarla directa. Esta otra va a la bomba de gasolina, ¿ok? Esta parte a la bomba de gasolina, y entonces esta nos alimenta los otros 2 carburadores que nos faltan, ¿ok? Para que ya estén alimentados los 3 con su gasolina. Bueno, vamos a meter la manguera entonces. Estas entran por aquí exactamente, ¿ok? Le damos la vuelta a la pieza y la metemos. Esta entra por aquí. Vamos a buscar la pinza. Y ya tienen sus bridas ahí. ¿Okay? Agarro con una pinza y la metemos. La metemos bien hasta el fondo. Vale, vamos con esta. Agarramos la pinza y la metemos al fondo también. Vale, entonces ya tenemos la del primer carburador, la del segundo carburador y la del tercer carburador que salió puesta. Yo no la quité con su T-Rap ya. Ok, acomodamos ahora, sí es el momento de acomodar las mangueritas del vacuum. Ok, ahí tenemos todo bien por este lado ya. Le damos la vuelta a la pieza. Ok, y tenemos que por aquí nos alimenta 2 carburadores y aquí se alimenta la alimentación de todo. Tenemos la aceleración. Ahora cuando monte le hacemos el reglaje. Voy a montar de una vez el filtro. Ok, el filtro simplemente lo ponemos allí. Vale, muy bien. Lo enroscamos. Ok, lo ajustamos y usamos este tornillo que les dije la otra vez, que tiene una mueca. La tuerca es como una mueca que entra en el carburador, aquí atrás, ¿ok? Entra aquí en el carburador, en una mueca que tiene el carburador, ¿ok? Y es el que agarra ese tornillo. Es un tornillo 10 que voy a apretar en este momento. ¿Okay? ¿Qué hace la mueca esa? Bueno, que cuando estemos apretando no se mueva la tuerca. ¿Ok? Eso es todo. Entonces enderezo. Apretamos y apretamos el de estría de abajo. ¿Ok? Este tornillo de estría es el de la... Son 2 que agarran el filtro. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Lo apretamos. Vale, cuando vayamos a montar esta pieza ya, tenemos que lo primero es que esto nos quede hacia arriba. Si la metemos con esto hacia abajo, ya vamos por mal camino. Tenemos que meterla así que nos quede hacia arriba, ¿ok? Este es el del starter, como le dije, eléctrico, el de atrás, y este es el del starter manual, el de aquí adelante. Bueno, una vez ya con esto así, lo otro es en el motor, ¿ok? Entonces ahora preparo todo y nos vamos hacia el motor. Vale, les explico. Hice la prueba de ver si podía cuadrar la varilla. Pues les dije que este carburador no debería de tener un tornillo como este para yo poder aflojarlo o apretarlo, para que en posición cerrado el carburador yo pueda subir o bajar, ¿ok? El pin donde entra la regla que hace el reglaje justamente, ¿ok? O la sincronización de los 3 carburadores iguales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta pieza, ¿ok? Tiene una flechita aquí y una rayita, ¿ok? Donde tú pones eso ahí contra el rolín, ¿ok? Y el carburador, el rolín tiene que dar vuelta, ¿ok? Tienes que poder darle vuelta. En este caso, el rolín está suelto, ¿ok? El carburador está cerrando totalmente, ¿ok? Con el tornillo de relentío mínimo, todo levantado, que no moleste. Ese es el tope de la locha del carburador cerrado. Igualmente están todos, ¿ok? Todos cierran.
¿Ok? Todos están cerrados. Pero ¿qué pasa? Esta es la varilla de unión, ¿ok? Son tres, son tres, eh, son tres caídas, ¿ok? Una para cada carburador. Tiene una posición, ¿ok? Aquí vemos que nos dice up, ¿ok? Hacia arriba, una flechita. Entonces, esta es la posición de ella, sí. ¿Ok? Arriba. Aquí. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que meter esto aquí en la posición cerrado todos los carburadores. Fíjense que meto el primero, ¿ok? Voy a meter el primero. Ahí lo tengo. Yo pudiera tener con un tornillo como este, si lo tuviera aquí, pudiera aflojarlo, apretarlo y buscar la posición de este vástago que entra en la pieza de plástico, ¿ok? Poderlo bajar. En este caso no llega, ¿ok? No llega y no tengo manera de hacerlo. La única manera de que llegue es que yo lo acelere por aquí, ¿ok? Entonces sí entra. Pero entonces ya esto es un error. Nosotros tenemos que sincronizarlos cerrados, ¿ok? Fíjense cuánto le tengo que dar aquí, cuánto abre para que entre en la varilla, ¿ok? Ahí, ¿ok? Y cuando saco la varilla, vean cómo sube y tranca el carburador, ¿ok? Yo lo tendría que poder meter ahí, ¿ok? Este no me va a dar problemas porque tiene el tornillo de graduación. Pero ahora, esto es de un cliente, voy a tratar de ayudarlo, ¿ok? Y voy a tratar de hacerle, la única manera que tengo es tratar de doblar un poquito la pieza metálica, ¿ok? De manera de que cuando yo meta el que comanda, que tiene el rolín suelto, ok, está cerrado, me entre ahí sin que se me mueva esto hacia acelerar. Porque en lo que lo metas y, le haga, y esto lo aceleras, ya eso no sirve. No va a trabajar bien el motor, ok. Entonces voy a hacerle un trabajito y, bueno, seguimos inmediatamente, ok. Bueno, entonces seguimos. Ya le conseguí la solución al problema, ¿ok? Sin tocar, pensando ya con la cabeza más fría, no hay que tocar ni tratar de doblar nunca ¿ok? Ninguna de las piezas del carburador. Me inventé esto aquí, ¿ok? Con el permiso del propietario del motor. Le dije que le iba a hacer una adaptación y bueno, eso fue lo que hice. Me usé uno de estos... a los cables, ¿ok? Uniones de cable de electricidad, ¿ok? Y bueno, ¿qué hice? Piqué, ¿ok? Y me gané la distancia que me faltaba, que era muy poquita, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a poder prestarle atención ahora aquí a esto. Vamos a como empezar de nuevo. Tenemos una flecha aquí, ¿ok? Y otra marquita aquí, ¿ok? Que se pone en el medio del rolín. En el rolín en ese momento tiene que quedar el carburador cerrado y el rolín suelto, que dé vuelta. No puede quedar pegando de las piezas, ni de adelante ni de atrás, ¿ok? Primeramente, los tornillos de relentí, todos afuera. Este caso, que no, ya le dije que este carburador no va aquí, tiene todo el tornillo afuera también. Entonces, todos los carburadores están cerrando. Ahorita están todos bien cerrados. ¿Qué necesito yo? Bueno, que cuando meta esto, ¿ok? Que cuando meta esta piecita de la regulación, de la sincronización de los carburadores, ¿ok? Fíjense que lo puedo sacar, ¿ok? De momento. Eso fue lo que hice, ¿ok? Vamos a meterlo. Meto otra vez. Vale. Y entonces ahora voy a buscar mi posición. Ahora sí voy a poder graduarlo. Metemos el de abajo. Sin que se nos mueva de donde tiene que estar, ¿ok? De la pieza, de las marquitas para que el rolling siempre esté suelto. Fíjense que ahora sí puedo jugar yo aquí, ¿ok? Sin que el carburador se me mueva, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, dejo este carburador cerrado, agarro con el dedo este aquí, agarro este cerrado y fíjense que tengo, vale, lo meto y lo aprieto aquí de una vez, pues. Aquí es donde vamos a darle la graduación a ese, ¿ok? No dejo de agarrar nunca ninguno de los dos bien cerrado. Vale. Una vez que lo tenga así, bueno, le doy una apretadita mejor. Acuérdense que esto es una adaptación, ¿ok? Esto tendría que tener un tornillo, este carburador como este, para poder hacer el reglaje bien, la sincronización. Pero de esta manera igual va a quedar bien, pues. Entonces apretamos los 4 tornillitos, bien apretaditos, ¿vale? Y entonces ahora nos queda regular el de arriba, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Bueno, fíjense que si
hundo, no entra. Pero si lo muevo un poquito, aceléralo, ahí mismo sí cae, ¿ok? Acelero y cae. Suelto la varilla, se devuelve. ¿Qué tengo que hacer yo? Ponerlo ahí. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el tornillito de graduar, ok, vamos a hacer que esta pieza que tiene la caída, ok, baje. Pero siempre el carburador estando en cerrado, pues la locha cerrada. ¿Qué vamos a hacer? Apretar. Apretar, si aprieto la pieza baja, si aflojo la pieza sube. Entonces vamos a apretar, que es lo que necesitamos. Le damos una vueltica, ¿ok? Y vemos cómo va la cosa. Todavía no, todavía se mueve cuando voy a tratar de meterlo. Vale, seguimos apretando. Destornillador de estría y le damos unas vuelticas más. ¿Ok? Todavía, ¿ves? Todavía no lo tenemos. No se tiene que mover cuando yo vaya a hundir la pieza en la caída. Le damos otro poquito. Todavía no lo tenemos. Yo lo voy a dejar aquí ya regulado de una vez, ¿ok? Así que estén pendientes porque ya esta es la regulación. ¿Ok? Todavía le puedo dar un poquito. ¿Ok? Y ahora sí está listo de entrar. ¿Ok? Todos los carburadores cerrados, las marquitas bien, rolín suelto, todos los carburadores cerrados. Y voy a agarrar este ahora y lo voy a hundir. Ahí lo tenemos, ¿ok? Esta sí es la regulación correcta, ¿ok? De este motor. Y no nos molesta la piecita para nada ahí en la aceleración. Nos queda retirado, ¿ok? Bueno, en este momento, por ahora, salvamos esta pieza. Entonces, vamos a meterle de una vez aquí ahora la regla que une el starter o las chapaletas de la ceba ¿okay? De unión de los tres carburadores del starter, pues, o del hogador, ¿ok? Buscamos la posición, ¿ok? Él no nos va a dar, tiene que ser así, con las medialunas hacia la parte de adelante, ¿ok? Y lo metemos. Aquí sí no hay que graduar nada, simplemente lo hundimos, ¿ok? Porque ellas lo que hacen es trabajar juntas. Cuando el starter activa, cierra las lochas, cuando desactiva, tal. Igual cuando le dan al manual, jalan las lochas, perdón, ¿ok? Jalan las lochas con la ceba manual y cuando la meten, sale. Bueno, ahora sí estamos listos entonces para montarlo. Preparo todo y vamos arriba. Bueno, entonces vamos, agarro el cuerpo completo de carburadores, ¿ok? Y vamos a instalarlo. Vale. Ya previamente estaba montada la junta del múltiple de admisión, ¿ok? Con su grasita. Y bueno, vamos a montarla. Acuérdense que le dije que tenemos una manguera que va a la bomba. Esta es la entrada de esa manguera. Después tenemos otra que nos llena dos carburadores, que va aquí arriba, ¿ok? Y después la otra después la otra de llenado, que viene del filtro, que ya después lo vemos, ¿ok? Bueno, vamos a meterlo. Tiene dos espárragos, ¿ok? De manera de que lo metamos fácil sin ningún problema. Acuérdense lo que les dije. Esta pieza tenemos que montarla así ya hacia arriba, ¿ok? Entonces agarramos las piecitas hacia arriba y cuadramos los dos espárragos, ¿ok? De manera de que entre, ahí está. Ahí entró y las piecitas nos quedaron liberadas, porque si no se van para abajo y no las podemos después sacar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a meter en las dos tuerquitas primero, ¿ok? Y luego los tornillos de una vez, ¿ok? Con el dadito 10. Entonces, vamos a presentar las tuerquitas. ¿Ok? Metemos una. Metemos la otra con cuidadito. Acuérdense que si se caen, bueno, para conseguirlas después. Vale, ok, entonces ahí la presenté para que no se me mueva la pieza y para eso están hechos estos espárragos así. Ajustamos, ok. Bueno, ya está. Ahora vamos metiéndole los tornillitos, ok, uno por uno. Estamos metiéndole los tornillos al múltiple de admisión, ok. Son 2 tuercas y 5 tornillos. Los presentamos ahí
meter este que está por aquí adentro con cuidadito. Se puede caer. Ok, estoy metiendo este que va aquí. Vale. Y vamos a meter el que me falta, que es este que está aquí. Okay. Entonces, vamos a apretar, ajustarlos primero, ¿ok? Vamos a ajustarlos. Ajustamos el del medio siempre primero, ¿ok? El del medio es este, más o menos el medio de la pieza. Seguimos con este. Vale, podemos subir o bajar. Vamos a subir. Ahora bajamos hacia este. Okay. Subimos a este. Cortamos la de abajo. Ajustamos este un poquito también. Ok, entonces ahora sí vamos a ajustarlo mejor ya parejito. Ok. Primero el que le dije, este de aquí, que es más o menos el del medio. 1, después vamos para el otro. 2, bajamos aquí. 3, 4, tuerca, 5, 6 y 7. Vale, reajustamos otra vez ya apretando, ok, como unas 15, 20 libras por lo menos. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, la tenemos. Apretado el múltiple de admisión y ya fija la pieza. Bueno, vamos a meter esta manguera de una vez, ¿ok? Que va aquí en la culata, en el tapaválvula. Manguera de reciclar los gases. Bueno, vamos a meterla. Abrimos la brida, la abrazadera, perdón. Y la metemos. Metemos bien y posicionamos la brida, si es posible, en el mismo sitio donde estaba antes. Vale, ahí está bien metida. Está metida en su grapa aquí arriba también. Vamos a meter un tornillito que nos agarra la tapa de arriba que tuvimos que sacar. Okay, lo tenemos aquí. Vale, de esta grapita que agarra esta manguera. Entonces metemos el tornillito y metemos la manguera ahí de una vez para que pueda entrar el tornillito. ¿Vale? Perdón, esta grapita va por el lado de abajo. Hay que sacar el tornillo y la grapita va, sube la tapa un poquito, ¿ok? Y la mete. Y metemos el tornillo por ahí. Vale, esta es la base sujetadora de esta manguera aquí. Nos aseguramos de que el tornillo pase la pieza, porque si no, no va a enroscar nunca. Ahora sí. Y la apretamos. Vale, apretamos unas 10 libras ahí. Vale, tenemos aquí todo. Vamos a agarrarla de una vez estas mangueritas. Esto lo habíamos sacado. Puedes sacar las mangueras del carburador. Estaban fijas contra la manguera del carburador. Todavía no voy a meter las mangueras en la bomba, ¿ok? Porque voy a hacerle un barrido. Ahorita voy a conectarle gasolina. Voy a hacerle un barrido a la manguera que trae la gasolina, que pasa por el filtro y que entra a la bomba, ¿ok? Antes de que entre a la bomba, vamos a darle pera para que bote cualquier impureza o suciedad que tenga por ahí. Entonces, si la enchufo en la bomba, le doy pera para que salga de la bomba también por los dos lados, lo que vaya a salir. Y entonces que voy a enchufar las mangueras de los carburadores, ¿ok? A meterle sus bridas, su T-Rap, su abrazadera y a darle pera a revisar todo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a terminar de instalar todo lo que hay que instalar por aquí, que son todas estas varillas. Todavía nos quedan 3 varillas aquí. Voy a posicionar y seguimos. Bueno, aquí voy. Vamos a meter las varillas que faltan del starter, ¿ok? Del starter o el ahogador. Bueno, aquí hay una pieza, ¿ok?
La voy a sacar, se va a tapar un poco la imagen, pero la voy a sacar para mostrarle cuál es la posición, ¿ok? Y ya yo después la meto. El orden. El orden sería el tornillo, ¿ok? La pieza negra, ¿ok? De plástico y la pieza metálica de última. Y de último, por último, va una arandela, ¿ok? Que lleva aquí. La pieza metálica, fíjense que tiene un tornillo aquí de graduación, ¿ok? Hace tope ahí. No hay pele. El tornillo, la pieza plástica, ¿ok? Con el tornillo hacia la culata o hacia la cámara, el tornillo de graduación. La pieza metálica, ¿ok? Una arandela y listo. Y lo otro es meter en el huequito, ¿ok? Donde va. Eso es lo que voy a hacer ahorita en este momento, ¿ok? Meto las manos. Tratar de que no se caiga nada. ¿Ok? Lo que estoy es metiéndola, claro, no van a ver, pero como les dije, la llevamos en orden, mira, ahí las voy llevando. Lo que voy a apretar, ¿ok? Con la mano hasta donde pueda. Vale, esto tiene que quedar suave. Hay que irlo moviendo a medida que vamos apretando, vamos moviendo. A medida que vamos ajustando el tornillo, vamos moviendo la pieza, ¿ok? Para que no quede montada la pieza que le da la separación, justamente para que quede suave. Apretamos el tornillo, ¿ok? Con una llave 10. Bien apretadito, siempre probando que esto no se tranque, ¿ok? Siempre que esté suave. ¿Okay? Vale, está apretado. Y tenemos las piezas suaves, que es lo que necesitamos. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hago porque no tengo espacio prácticamente. Vamos a meter la primera varillita, la pequeñita, ¿ok? Que es la que mueve el starter. Vamos a meterla, tiene una mueca, ¿ok? Aquí hay un huequito, la metemos ahí, ¿ok? Metemos ahí y le damos la vuelta, ¿ok? Que es lo que dice meterla y girarla, ¿ok? Y vean el alambre que sale por atrás, ya de ahí no se escapa. Y entonces ahora aquí, esta, ¿verdad? Que acabo de meter, va en la grapita, esta que está aquí. Sin perder tiempo, ¿ok? Sin perder tiempo la metemos en la grapita. Vale, la metemos y le cerramos la grapita, ¿ok? La grapita se la cierran ahí, ¿ok? Entonces ya lo tenemos esa parte. Ya. Ahí. Ahora. La tienen que poner hacia este lado, ¿ok? Por eso la volví a sacar. La tienen que poner hacia este lado. Porque inmediatamente que terminemos tenemos que probar, ¿ok? Y ver que nos funcione la pieza completa del starter, pues. Que se muevan las lochas de los carburadores. Bueno, ok, una vez puesta esa, apretar el tornillo, ¿ok? Y puesta esta pieza ya con sus grapas, vamos a meter esta la varillita esta del starter, pero el eléctrico, ¿ok? Este es el starter eléctrico. Vamos a meterle la varillita, ¿ok? Agarro una pinza y va en este huequito. En este huequito que queda ahí, va por el lado de atrás, ¿ok? Sí. Cierro un poco, ¿ok? Me acerco aquí. Acerco un poco la pieza y metemos. Ya ella cae y de ahí no se sale, ¿ok? Bueno, ahora vamos a meter la varilla a larga, ¿ok? Que es la que mueve el starter manual. Por aquí adelante en el motor, aquí en la bandeja, que tenemos una piecita de plástico que jalamos al starter manual. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, igual, el alambre tiene una forma, metemos en el huequito, ¿ok? Doblamos, ya ella queda dentro, ¿ok? Ha salido por atrás, ya de ahí no la saca nadie. Y entonces ahora viene la parte de adelante, ¿ok? Que sería meterla aquí en esta piecita, ¿ok? ¿Cómo hacemos? Bueno, déjame ver cómo hago para que vean. Tiene una mueca también, la varilla, ¿ok? La varilla trae una mueca.
por aquí, ok, que es así cuadrada. La presentamos, jalamos un poco hasta que entre, ok, hasta que entre en la pieza, baja, fíjense que la estoy bajando y ahora le doy hacia atrás. Le doy duro hacia atrás y engancha en la pieza de plástico. Ahora, ok, entonces ahora tenemos ya el starter manual trabajando, ok, moviendo todas las lochas de la ceba o el ahogador, ok, manualmente y eléctricamente. Aquí cuando le demos, ya yo previamente le había conectado un cable con la batería y le conecté un mando también, ok, con el arnés para poder probarlo, ok. Si yo le doy aquí, paso la llave y le doy arranque, ya debe de arranque, vale. Y el starter de estos motores es aquí. Pasamos la llave en on y levantamos esta palanca hasta arriba, ¿vale? Ahí está activando, fíjense bien, ¿ves? Vale. Bueno, entonces de esta manera comprobamos de que ya este trabajo, bueno, nos ha quedado bien. Todavía me falta una varilla, ¿ok? La que mueve la aceleración. La que mueve la aceleración, ¿ok? Que acelera los carburadores. Fíjense que esto está como bien regulado, como les dije. El rolín está suelto, está en sus marcas aquí, ¿ok? En la flecha, en la marca y no toca la pieza del carburador, ¿ok? Así que tiene que quedar. Bueno, entonces vamos a meter esta pieza. Esta varilla tiene un lado que no se gradúa y tiene un lado que se gradúa con una tuerquita. El lado que se gradúa con la tuerquita es el que viene para acá atrás, ¿ok? Y el otro lado es el que viene para la palanquita que acelera, donde agarra la guaya de cambio o el cable de aceleración, perdón, ¿ok? Entonces vamos a meterlo primero por aquí, ¿ok? Lo metemos por atrás de este, por aquí atrás, ¿ok? Y buscamos esta pieza. Y lo que voy a hacer es buscar la bolita para enchufarla, ¿ok? Más nada. Ahí la tengo y lo empujo. Vale, ahí cayó. Y ahora nos venimos y la enchufamos aquí de este lado, ¿ok? Si no nos da la distancia, le damos una vueltica al terminal, no pasa nada, ¿ok? Lo importante es que nos quede todo hacia atrás y nos quede liberado el rolín siempre, en todos los sentidos, ¿ok? Y ahí metemos y apretamos la tuerquita un poquito. Ok, le damos con una llavecita la tuerquita y listo, la ajustamos. Vale, entonces de esta manera tenemos ya lo que es la parte de aceleración de los carburadores. Fíjense que ahí acelera todo, llega a ralentí, como les digo, no hay nada que devolver, aceleramos, bajamos, ¿ok? Todo bien. Vale, entonces vamos ahora a hacer la prueba de la manguera de gasolina. Por aquí esta manguera que voy a agarrar con la pinza, ¿ok? Es la que viene de la pera, pues de la manguera del pico del motor y llega a la bomba de gas. Pasa por el filtro y llega a la bomba de gasolina. Yo tengo que enchufar esa manguera ahorita en la bomba de gasolina. Antes de enchufarla, le voy a dar la pera, voy a conectar la manguera. Por aquí tengo una manguera, ¿ok? Con mi tanquecito de gasolina, la voy a conectar en el pico y le voy a dar ya mismo le voy a dar pera. Y entonces va a salir gasolina por aquí. Va a salir un chorro de gasolina, que es lo que me interesa. Mira ese color que sale, mira ese color que está saliendo de ahí. Vale, entonces limpiamos esto. No le vamos a meter porquería. Vale, ya salió la limpia. Entonces ahora metemos en la bomba de gasolina de una vez, ¿okay? Esta manguera. En la parte de abajo de la bomba, aquí hay una flechita en la bomba que dice entrada. No hay ningún pele. ¿Ok? Y la metemos bien hasta el fondo. Vale, ahora vamos a darle, le voy a dar la pera otra vez para que bote. Retiro la manguera esta que no le vaya a entrar gasolina al carburador. Y voy a darle para que bote por los dos picos, ¿ok? Donde voy a meter la manguera de abajo del carburador, la del carburador número 3, y esta que alimenta el carburador número 1 y 2. Vale, le voy a dar perita. Vale, claramente vemos que ya botó lo que tenía que botar.
Vale, entonces, aquí tengo una manguera, voy a poner por este lado, tengo una manguera aquí, que es la del carburador de abajo. La metemos donde va, que es ahí, ¿ok? Hasta el fondo. Y metemos esta aquí, hasta el fondo también. Tiene su abrazadera, la bajamos, ¿ok? De manera que quede bien trancada la bomba. Vale, le bajamos su abrazadera. Y aquí vamos a meterle 2 T-Rap. Meterle los 2 T-Rap de una vez. Vale, aquí traigo una punta. Lo más difícil es pasarla. Vale. Y lo metemos adentro del T-Rap. Y lo cerramos. Ok. Cerramos. Lo apretamos bien con la pinza. Vale. Vamos a meter otro ahora. Ok. Igualmente. Hacemos lo mismo. Hacemos el T-Rap. Aquí lo que estoy haciendo, como les digo, es metiéndole los 2 T-Rap a las mangueritas de gasolina de la bomba que acabo de meter. Necesito meter las manos ahí, sé que no ven mucho, pero ok, ahí que lo tenemos. Tomamos la posición, la apretamos. Ok, ahora nos queda picarle lo que le sobra a los T-Rap. Ok, con la piqueta picamos. Entonces ya tenemos eso montado. Ahora le voy a dar pera nuevamente para hacer la última comprobación, pues de que no tengamos ningún chorreo de gasolina en el fondo ya de los carburadores, por aquí abajo, que por ahí es donde veríamos. Ya le estoy dando la pera. Okay, tengo la pera aquí, le estoy dando. Vale, de esta manera estamos viendo que no tenemos botes de gasolina, ¿ok? Si no nos estuviera chorreando por las juntas de los carburadores, por las empacaduras, ¿ok? O si se estuviera rebosando ya tuviéramos gasolina cayéndonos por aquí abajo, no tenemos fugas por las mangueras ni nada, ¿ok? Ya esto lo comprueba con la perita, dándole duro a la perita, ¿ok? Ya lo vemos todo completo. Muy bien, vale, de esta manera hemos terminado con la instalación de los carburadores, con el trabajo completo, pues de desmontarlos, limpiarlos y volverlos a instalar y ponerle todos sus componentes y hacer la graduación de los carburadores, el reglaje y bueno, la instalación de todo. Bueno, ya que lo tengo conectado a la gasolina, la batería, bueno, le puse la orejera, déjame encenderle un toquecito. Le damos un poquito a la pera, le damos starter, ¿okay? Bueno, de esta manera me despido. Culminamos con la limpieza de los carburadores. O sea, los quitamos, los limpiamos, los instalamos, sincronizamos los carburadores. Acuérdense lo que les dije, el motor quedó con las 2 vueltas que le puse en aguja de aire, 2 vuelticas. Les dije cómo se contaban, ¿ok? Que esto nada más es media vuelta, ¿ok? Y de ahí a partir de ahí se empiezan a contar. Llevan 2 vueltas. Quedó perfecto, claro, lógicamente. Una vez que vaya al agua el motor, lo pongamos en la lancha, ya en el agua le termino de hacer unos ajustes que le pudieran faltar.
poquito más el reventí, el mínimo y estas cosas. Bueno, de momento hemos terminado, espero que les haya gustado el video, que les sirva, les sea de utilidad. Acuérdense que les dejo un correo en el canal, que pueden preguntar, hacer preguntas sobre la mecánica, motores, cualquier duda o intriga que tengan por ahí. Pueden preguntarme y yo en la brevedad posible se las responderé. Y bueno, a darle like a esos videos y a suscribirse al canal. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.